Hablando Franco. Hablando Franco. Hablando Franco. Habla de historia y de política de forma analítica, te habla de deporte de forma muy acorde, habla de migración con emoción y sabe mucho de rock and roll, da consejo de cocina de manera sencilla, pero ustedes lo que quieren es Hablando Franco. Hablando Franco. Con el Breda, Franco Cotiñola. Bienvenidos al 11º capítulo de Hablando Franco. Ya pasamos los 2 dígitos. Muy contento, la gente le gustó mucho cuando cambié un poquito y empecé a tocar 3 formatos cortos. Y como la gente le gustó, me dijeron que era más chévere, más amigable, utilizando un término de informática. Voy a seguir este programa, este 11º, bajo ese concepto de tocar 3 temas bastante cortos. Por supuesto, como en todos los programas, agradecidos porque me sigan en mis redes sociales, los invito a que me sigan siguiendo, que le digan a la gente, que le comenten sobre este video. Y bueno, que expresen en sus comentarios si les gustan los temas que les gusten, si les gustó el nuevo formato, si les gusta el opening. Hoy voy a repetir el opening, del 10º porque es el que como que más les gustó a la gente. Pero igualito tengo otro 3º que lo voy a hacer para cuando llegue a la 12ª de programas. ¿Ok? Como le dije anteriormente, síganme en mis redes sociales. Siempre mi esposa colocando cosas nuevas. Conseguí una caja de harina pan y la puso allá arriba. Ella siempre está muy pendiente de la parte estética de esto. ¿Ok? Bueno, antes que todo quiero tocar un tema, el primer tema que vamos a tocar. Mi esposa está en pleno estudio. Ustedes dirán, bueno, ¿qué está estudiando? Mi esposa, como le dije en el primero y en el segundo programa, cuando tomamos la decisión de venirnos a Italia, yo y mi hijo, y aquí en Italia no está mal dicho, aquí en Italia no es como en Venezuela que el uno va adelante. Aquí está bien dicho que primero se nombre la persona, yo y mi hijo. Veníamos con ciudadanía italiana, pero mi esposa no. Ya habíamos registrado el matrimonio, que era lo más importante, o el primer paso. Pero lo demás diligencias las empezamos a hacer aquí en Italia. Ella tiene algo que se llama permiso de soggiorno, que es como una residencia. Puede hacer todo con ese permiso de soggiorno. Es un carnet plastificado con su foto. Tiene una validez de 2 años. Y ella va a optar por su ciudadanía italiana por el matrimonio. ¿Ok? Pero de hace unos años para acá, el gobierno italiano puso una nueva ley y es que los que optan por ciudadanía, cual sea su razón, debe pasar o aprobar un examen para comprobar que conoce el idioma italiano. Cada gobierno tiene sus derechos. Creo que es normal que un país exija que sus ciudadanos hablen aunque sea su idioma. Fíjense el problema que pasa tanto en Estados Unidos que mucha gente ciudadana o muchísima gente ciudadana y no habla en inglés. Entonces el gobierno italiano cambió eso y hace un examen de suficiencia del idioma, se llama B1. ¿Por qué le hago toda esta acotación? Porque yo veo que mi esposa estudia conjuntamente con varios amigos, varias amigas, estudian, hacen clases online, hacen sus clases, sus repasos particulares. Una amiga que es venezolana, que le agradezco muchísimo, María Angelina, la ayuda también vía Zoom. O sea, la veo que anota y estudia y está todo el tiempo repitiendo, aparte que vive aquí y le es un poco más fácil practicar indiscutiblemente, en su trabajo practica, todo eso, para aprobar ese examen que va a hacer en los primeros días de diciembre. Y de repente veo una noticia de que van a firmar a Luis Suárez y como a la Juventus lo que le interesaba era firmarlo como ciudadano italiano, como comunitario, pero él nunca se sacó la ciudadanía española. Entonces
Él fue a presentar y aprobó y hubo todo un problemón alrededor de eso que, bueno, conllevó a que eliminaran o a que dejaran así el contrato y ya no firmara con Juventus. ¿Por qué hago ese comentario? Bueno, porque para que vean que todavía las mafias existen, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no se llevó a cabo. Y menos mal, porque yo soy fanático de la Juventus y en verdad que a mí no me gustaba Luis Suárez para la Juventus. A mí no me gusta Luis Suárez para nada, pero ya eso es algo muy particular. El muchacho siempre ha tenido inconvenientes. Me recuerdo en el Mundial cuando mordió a Chiellini y ya había mordido anteriormente a otros jugadores de otras escuadras. Entonces, bueno. Pero eso, para los que no sabían qué había pasado con Luis Suárez, ese es el problema que suscitó su entrada a la Juventus, porque supuestamente un muchacho que no habla italiano, entonces aprobó, parece que le dieron las preguntas, yo no sé qué pasó, pero sí hubo una controversia que inclusive trajo como respuesta de que ya no firme con la Juventus por toda la problemática que conllevó el examen B1. Es bastante extraño, ¿no? Pero para que vean que la corrupción está en todos los países. E Italia es uno de los países más corruptos de Europa. Siempre manteniendo las distancias con el país más corrupto del mundo, que es Venezuela. ¿Ok? Si me ven que estoy girando mucho, es que cambié de silla. Tengo una silla nueva aquí, entonces más agradable y me ruedo en mi eje. Bueno, ese es el primer punto, muy corto, pero para los que no sabían cuál era el problema, que era ese examen B1 que te obliga el gobierno italiano para obtener la ciudadanía. Fue la problemática con Luis Suárez. Segundo punto, quiero tocar algo de Venezuela. Iba a ser un programa cuando yo tenía pensado hacer todos los programas de Venezuela. Por supuesto, indiscutiblemente me recuerdo de mis clases en el colegio, ¿no? Como profesor de historia siempre hablaba de los periodos presidenciales, que es un fanatismo que yo tengo, pero eso conllevaba a que en clase yo dijera cuáles eran las obras más importantes y habría críticas. Entonces yo siempre ponía como una parte de biografía, entonces decía todo lo del presidente, cuándo nació, cuándo murió, dónde murió, sus padres, sus hijos, o sea, su unión familiar, toda esa parte. Decía cuáles eran sus obras, aspectos positivos, y indicaba cuáles eran sus aspectos negativos. Cuando daba la clase de Carlos Andrés Pérez, primer periodo, siempre me llenaba de mucho orgullo hablar de un tema que era Uberito. Para los que no conocen, Uberito es la plantación de árboles de pino artificial más grande del mundo. Me explico. Uberito es una plantación de árboles de pino que se encuentra entre el sur del estado Anzoátegui y el norte del estado Monagas. Un ingeniero agrónomo en 1961 se dio cuenta de que había una deforestación, muy grande en esa parte, en Guanipa, en la mesa de Guanipa, creo que se llama exactamente, y propuso hacer una plantación de árboles de pino caribe, que se daba muy bien por las condiciones ambientales de esa zona. Conjuntamente con la CBG y otras organizaciones gubernamentales, empezaron ese sembradío que llegó a ser un sembradío de nada más y nada menos de 600.000 hectáreas de plantación de árboles de pino. ¿Con qué fines? Con fines de hacer muebles, de hacer papel, o sea, imagínense. Pero era una plantación artificial porque no se dio naturalmente. Empezaron a hacer esos sembradíos y llegó a ser el bosque artificial más grande del mundo. 600.000 hectáreas son 6.000 kilómetros cuadrados, señores. Es algo enorme. Yo no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, he visto muchas fotografías, muchos videos. Conozco de muchas personas que han ido y me dicen que realmente es impresionante. Y bueno, después de 20 años cada árbol se podía ser utilizado, como le dije, para papel, para muebles, y era algo bastante próspero, aparte que cambió las condiciones ambientales de esa zona.
de Guanipa. Algo muy hermoso, uno ve las imágenes tomadas en avión y es algo muy hermoso. El que lo quiera buscar se llama Uberito, ¿ok? Y es tal cual el bosque artificial más grande del mundo. Artificial, creado por el hombre, ¿ok? No de forma natural. ¿Por qué traigo al principio de esta parte de Uberito? Digo que lo iba a hacer un programa más extenso, ¿no? Porque después empecé a investigar. Cada tema que yo toco aquí, lo investigo otra vez. Uno tiene que ponerse al día con las cosas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que en el 2019, de las 600.000 hectáreas, quedan 110.000 hectáreas. O sea, qué increíble, ¿no? De 6.000 kilómetros cuadrados quedan 1.100 kilómetros cuadrados. Coño. Te lo juro que eso fue un choque, o sea, se perdió el 80% de eso. Ustedes saben que tarda 20 años en un árbol de pino en crecer para ser utilizado por el hombre. Y que otra cosa más del chavismo haya acabado con eso. Qué locura, ¿no? Me impactó muchísimo de manera negativa. Yo sé que el chavismo ha acabado con todo. En verdad, no hay algo que no haya puesto su mano destructora. Pero te lo juro que yo no me imaginaba ese daño tan grande a Uberito. O sea, por el amor de Dios, lo único que había que estar pendiente era de las quemas. Eso tiene un tratado, se lo estoy diciendo que es de 1961, cuando no había casi tecnología para ciertas cosas. Qué destrucción tan grande están haciendo la Venezuela, ¿vale? Y me río para no llorar, ¿no? Pero entonces ahorita cada vez que toco un tema tengo que investigarlo porque en poco tiempo las cosas cambian y es muy doloroso. Qué extraño que eso no salió en los medios, qué extraño que nadie haya levantado su voz, aunque sea para advertirlo. Yo no he visto nada en noticias. Bueno, yo tengo un año que no veo noticias venezolanas en vivo, o sea, noticieros venezolanos, es verdad. Pero siempre en los grupos de WhatsApp de mis amigos, uno siempre toca esos temas. Entonces, me asombró negativamente lo que pasó con Uberito. Entonces, me propuse ahorita hacer un recuento de todas las grandes obras que tiene Venezuela, en qué estado están. Y lo voy a ir diciendo programa por programa. No es para alimentar más el odio, porque yo creo que el venezolano no puede tener más odio por el chavismo que lo que estamos teniendo actualmente. Pero en verdad me causó mucha sorpresa lo que ha pasado con Uberito. Qué desgracia tan grande estos 20 años de chavismo para Venezuela. Coño, ¿qué le habremos hecho nosotros a la humanidad para haber caído en esto? Bueno, no tomen, de todas maneras, los invito a que vean los videos antiguos de lo que era Uberito. En verdad era algo majestuoso, algo muy bonito. Su punto más fuerte fue cuando el gobierno de Carlos Andrés primer periodo y fue mantenido por la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana, que también eso está en el piso, y por el Ministerio de Agricultura y Crías, que hoy no sé ni qué nombre debe tener. Pero bueno, ahí se las dejo. Lamentablemente para los estudiantes que yo hablaba mucho de Uberito y se sorprendían, de 600.000 hectáreas quedan 110.000. Qué tristeza. Bueno. Como tercer punto quería variar los programas. Yo hablo mucho de Venezuela, claro, y quería empezar a hablar de cosas que me sorprenden de Italia, cosas positivas que me sorprenden de Italia, pero dentro de su majestuosidad de obras, ¿no? De obras antiguas, porque en Italia no se consigue nada así moderno, especialmente donde estoy yo, muchacho. Entonces, claro, aquí en Italia hay muchísimas cosas, muchos patrimonios de la UNESCO, es el país con más patrimonio de la UNESCO. Buscando en lecturas dice entre 53 y 58, pero yo creo que son 58 porque todos los años entra una nueva, ¿no? Es el país en el mundo que tiene más monumentos reservados por la UNESCO, pues declarados Patrimonio de la Humanidad. De segundo está China.
Es de entender, pues son países muy longevos, ¿no? Y buscando, por supuesto, uno lo primero que le viene a la mente cuando dice, bueno, ¿qué tema toco de algún monumento majestuoso de Italia en esta parte del programa que quiero comenzar? Digo, bueno, voy a tocar el Coliseo, toco el Vaticano, toco la Fontana de Trevi, pero me hice un stop en la Torre Inclinada de Pisa. Algo que todo el mundo conoce, algo que es un poquito gracioso porque es un monumento al error, ¿no? Indiscutiblemente hubo una equivocación y hoy por hoy eso lo causa la gracia de la Torre Inclinada de Pisa. Pero cuando empecé a buscar más datos de la Torre Inclinada de Pisa, me llamó mucho la atención. La Torre Inclinada de Pisa se comenzó a construir en el año 1100. Es el campanario de la Plaza del Miracolo de Pisa. Hay una iglesia, un duomo enorme. Uno siempre enfoca la Torre Inclinada de Pisa, pero cuando ves el duomo que está al lado es impresionante. Claro, lo que pasa es que cuando lo comparas con el Duomo de Milano es más pequeño, pero muy bonito. Hecho al igual que la Torre Inclinada en mármol blanco. Unas cuantas cocinas, unos cuantos apartamentos se podían poner el piso con el mármol de eso, de la iglesia, del Duomo y de la Torre Inclinada, ¿no? Bueno, pero como sigo con la historia, o sea, cuando comenzaron a hacer la Torre Inclinada de Pisa, tenía su plano, 8 pisos, 55 metros de altura y un campanario en la parte de arriba, ¿no? Ya cuando comenzaron a hacer la Torre Inclinada, cuando ya iban por el piso 3, ya se dieron cuenta que tenía una inclinación hacia el sur, porque eso está hecho sobre una ciénaga, porque Pisa, hace miles de años, era algo parecido a Venecia, tenía canales de agua, después el océano se retiró y empezaron a hacer esas obras, pues. Entonces el primer pelón, bueno, en esa época me imagino que no había estudios de suelo, empezaron a hacer la obra y cuando dieron por el tercer piso se dieron cuenta que ya tenía una inclinación al sur. Entonces el ingeniero empezó a remediar haciendo una parte más alta que la otra para que se inclinara hacia el norte. Inmediatamente después que sucedió eso, explotó una guerra, como cosa rara en esos siglos. Entonces la obra se detuvo por 100 años. Se dice fácil, no sé, no, vamos a detener la obra. ¿Cuánto tiempo después? 100 años vamos a comenzar. Por supuesto, el ingeniero que la comenzó ya estaba muerto. Y el que la prosiguió, nadie le había dicho el pequeño detalle de que trataron de enmendar la inclinación al sur inclinándola hacia el norte, ¿no? Entonces el hombre empezó a hacerla para arriba. Cuando se dio cuenta en el séptimo piso de que tenía tremenda inclinación, la tiró otra vez para el sur. Por eso es que ella tiene una curva. Y eso me causa mucha risa porque un pelón de 2 ingenieros creó una obra majestuosa, una obra muy visitada. Parece que la visitan cerca de 20 millones de personas al año, ¿no? Otra cosa que me puse a investigar que me llamó mucho la atención es que empezaron a buscar en los años 1984, 1985, perdón, empezaron a ingeniárselas porque ya la inclinación de la torre era importante y en efecto en 1991 fue cerrada al público para tratar de solventar el problema, ¿no? Entonces aparte de todo lo que le estoy diciendo de los ingenieros, de los creativos, los ingenieros empezar a inclinarla por un lado y para el otro. También parece que hay un problema porque tiene 8 campanas en el último piso, en el octavo piso tiene 8 campanas y parece que las campanas son extremadamente grandes y pesadas. Entonces dijeron, bueno señores, busquen al que hizo las campanas, que es el campanario Marinelli. Se fueron y buscaron el local del que hizo las campanas, que es una fábrica de campanas, por decirlo así, que ese negocio es del 1100 y todavía tiene el local abierto y ya está la 16ª generación trabajando en las campanas. ¿Y cuál es la sorpresa cuando veo el documental? De que tienen los planos de cómo hicieron las campanas de la Torre de Pisa en ese año. O sea, hay un negocio que tiene
que fue fundado en el año 1100 y todavía está abierto, y está la 16ª generación trabajando en el mismo local. O sea, ni siquiera se mudaron ni nada, entonces todavía tienen los papeles. Claro, por la importancia de la Torre de Pisa, pues me imagino que no tendrán los planos de todas las campanas que habrán hecho en todo ese coñazo de años, ¿no? En más de 1000 años, pero bueno. Y en efecto parece que las campanas también tienen un problema por el peso, pero no la pueden bajar, pues. Lo que sí es verdad que con la tecnología nueva solventaron bastante bien la inclinación. Se dice que la podían solventar en un 100%, pero entonces le quitaba la belleza o lo que atrae la torre inclinada de Pisa. Entonces la dejaron con cierto grado de inclinación, diciendo de que si no sucede, valga la redundancia, si no sucede ningún fenómeno natural como un terremoto o algo parecido, debe estar parada 200 años más para el disfrute de toda la humanidad que quiera ya visitarla. Pero me llamó mucho la atención primero lo de los ingenieros que se pelaron, que tírala para el sur, tírala para el norte. Bueno, eso parece cuando uno hace su casa y se pone a hacer un galpón o algo así dentro de su casa. Entonces, bueno, salen los conocimientos del suegro y dicen, no, gordito, hasta el vaina, eso es así, ponle una cercha aquí. O sea, coño, por más que sean son conocimientos empíricos, ¿no? Ninguno es ingeniero, pero bueno, conocen bastante de tanto hacer obra y remodelaciones en la casa. O sea, me recordó mucho a mi suegro, en verdad, cuando yo hacía ciertas cosas en mi casa después de haberla construido, que hice una especie de caney. Entonces, no, vamos a hacer una cercha para que no se chinchorre el techo, coño. Me imagino que los tipos, respetando la diferencia, habrán hecho lo mismo. Verga, esa vaina se inclinó para el sur, tírala para el norte. Coño, pequeño pelón, pero que ese pelón es el gran atractivo de toda esa parte de la Plaza del Miracolo, la Plaza del Milagro en Pisa, donde todo el mundo se saca una foto diversa sosteniendo la torre, aguantando la torre X. Pero me llamó muchísimo la atención, primero, los pelones del ingeniero. Segundo, es que el campanario, el negocio, la gente que hizo las campanas todavía tengan abierto la empresa, por decirlo así, y que esté la 16ª generación trabajando en ellas, Marinelli. En verdad que esa vaina me llamó muchísimo la atención, ¿no? Qué increíble ciertas particularidades de Italia, ¿no? O sea, eso se puede ver muy frecuente. Cuando toquemos Nápoles vamos a tocar otros puntos muy parecidos, pero ese me llamó muchísimo la atención, un negocio de 1000 años. ¿Se imaginan cuando lo visite? El día que quiera visitar Pisa, que pueda visitar Pisa, te lo juro que voy a visitar tanto la torre como voy a visitar ese negocio. Me imagino que ahí tiene un cartel y dice fundado en 1091, o sea, la 16ª generación trabajando. Se llama Flavio, el señor que está trabajando actualmente, que es el tataranieto del fundador de Campanas Marinelli. Tremenda publicidad, ¿no? 1000 años de respaldo. Eso es con respecto a Pisa, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Tiene, bueno, particularidades que eso lo puedes buscar en internet, 283 escalones, son 8 pisos contando el campanario. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes lo utilizaron como torre de observación. Tiene muchísimas cosas, 55 metros de altura, y está todo hecho, la parte externa, de mármol blanco. Unas cosas. Pero a medida que vamos haciendo otros programas, a medida que voy haciendo otros programas, voy a tocar particularidades de la historia de Italia, o sea, de monumentos así que me causan bastante jocosidad, ¿ok? Bueno, esos son los 3 puntos sumamente cortos. Esta parte la quiero abrir porque quiero saludar a 2 personas. Quiero saludar a un gran amigo, Angelo Casanella, siempre está pendiente de los videos. Muchos saludos, Angelo. Quiero agradecer que no lo hice en el programa anterior. El negocio donde compré el toddy y donde consigo muchísimas cosas venezolanas. Muy agradable visitar ese negocio, Hortofruta María, atendida por Yolimar, una venezolana extremadamente agradable. Pero lo más bonito es que cuando entras a esa frutería, es una especie de frutería, aquí la frutería se le dice Hortofruta. Está en la vía de Silla, al lado de la posta de Silla. Los que están en Venezuela no entenderán la dirección, pero los que están aquí en Italia sí reconocerán. La vía de Silla es la que une Trinità con Sassano, 2 poblados aquí. La posta es el servicio postal, que aquí es extremadamente importante. Aquí hay una posta
un local de posta en todos los poblados. Aquí funciona muy bien el correo. Y cuando al lado de la posta de Sila está ese negocio, Hortofruta María, atendida por Yolimar, que es su propietaria. Es muy agradable. Tú entras ahí, hay cocosete, sushi, bombombum, hay bubalú, hay chishui, hay toddy, que ahí fue donde lo compré. Trata de buscar siempre plátanos verdes, plátanos maduros, trae dulce, trae batata, frescolita, frescolita, cerveza polar, malta. Es un negocito venezolano aquí en Italia. Trae dos gustos. Apenas entras, el gusto de mirar tus productos con los que creciste y poder comprarlos. Y muy agradable el trato de Yolimar. La saludo cuando vea este programa. Muchos saludos y gracias por todo la alegría que nos traes aquí a los venezolanos que estamos en Italia. Todavía me niego a decirme ítalo-venezolano. Otro punto que quiero tocar, ayer tuvimos una reunión con varios venezolanos y está en propuesta hacer un club venezolanos en el Valle de Diano. Ya le vamos a dar legalidad a ese proyecto, ya les iré informando poco a poco cómo va avanzando, pero la idea es hacer una especie de club, respetando por supuesto las diferencias, aunque sea un sitio donde reunirnos los venezolanos que vivimos en el Valle de Diano. De no perder nuestras costumbres, de que nuestros hijos no pierdan sus costumbres. Ya le iré informando poco a poco cómo va ese proyecto. Están haciendo. Anoche fue la primera reunión aquí en mi casa justamente. Voy a subir una foto de los que participamos en esa reunión y se darán cuenta que la foto es justamente en esta área. ¿Ok? Los que detallen verán las banderas y todo eso en esa foto. Muchos saludos a todos los que vinieron y a todos los que van a formar parte de esa iniciativa. Hasta aquí el programa de hoy, con 3 puntos cortos, a menos, exceptuando la parte de Uberito, que siempre trae tristeza. Todo cuando hablamos de Venezuela trae doble sentimiento, son sentimientos encontrados, como le digo. Trae nostalgia y trae tristeza. Nostalgia porque uno lo extraña, quisiera vivirlo, pero no en las condiciones que estamos ahorita. Es difícil imaginarme yo regresar a Venezuela en las condiciones que está ahorita, porque en apenas un año, todavía no tengo el año, pero ya estoy próximo a cumplirlo, Venezuela cambió muchísimo. Cuando yo me vine a Italia, el dólar estaba en 18.000 bolívares, ahorita está en casi 400.000 y no ha pasado un año. Qué locura, ¿no? El que vive allá no se da cuenta de eso o no es tan frontal como el que está afuera. Pero bueno. Señores, agradecidos con todos ustedes. Les recuerdo nuevamente que me sigan. Veo que se integran poco a poco, pero se integran nuevas personas que no conozco, me imagino que son recomendaciones de otras. Eso en verdad es de mucho agrado para mí. Comentarios, el programa 10º tuvo bastantes comentarios, les causó ciertas cosas risa. Eso me llena a mí y me hace que haga más ameno estos programas. Nuevamente acepto sus críticas. Recuerden inscribirme en mis redes sociales. Para mí eso es sumamente importante porque es sinónimo de receptividad de estos programas. A mí me encanta hacerlos, en verdad. O sea, me parece una manera de desahogarme y me siento que hablo con muchas personas a la vez. Aunque no los veo y aunque no los escucho sus respuestas, cuando las leo, tanto en Instagram como en YouTube, que a ustedes no les cuesta nada decirme un comentario, siento que hablo personalmente con ustedes. ¿Ok? Agradecido con todos ustedes. Espero que les guste las fotos que posteé, que subí, y que les guste este nuevo formato de 3 temas cortos. Indíquenmelo en su comentario. No sean pichidos, no les cuesta nada hacer un comentario tanto en YouTube como en Instagram. Si me siguen en Instagram, síganme en YouTube. Eso tampoco les cuesta nada. Y viceversa, los que me sigan en YouTube me pueden seguir en Instagram. ¿Ok? De todas maneras, gracias por su atención. Sigue el frío aquí en Italia, cada vez un poquito más. ¿Ok? No tocamos muchos temas de Venezuela, solamente el de Uberito, porque ya con eso cumplió su cuota de tristeza del estado que está Venezuela. ¿Ok? Dios los bendiga. Venezuela, te quiero libre.